Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 166, la caza terminada. Lo que siguió fue una lluvia de Avada Kedavra. Tras recibir el primero de lleno, Botis se vio instantáneamente abrumado por una oleada de debilidad. El impacto lo devolvió a la lucidez, su cuerpo se volvió incorpóreo rápidamente, teletransportándose para esquivarlo. Ni siquiera el fuego maldito que siguió pudo alcanzarlo. No es de extrañar que dijeran que una vez que alguien alcanzaba el nivel de semidios, ya no podía ser considerado humano. Le habían cortado la garganta, había recibido de lleno una Avada Kedavra amplificado, y aún así sobrevivió. En ese momento, Edward volvió a abrir el cuaderno de viajes de Leimano, y su dedo se posó en la página donde aparecía registrada la lanza de Longino. El corazón de Botis se contrajo violentamente. Su agitada espiritualidad le gritaba una advertencia tras otra. Peligro, peligro, peligro. Sin dudarlo, cruzó los brazos delante de él, formando el gesto de abrazar al sol, luz de santidad. Auge. Un rayo de luz cegador cayó del cielo, envolviendo la zona. Edward no tuvo más remedio que abandonar la liberación. Usó la aparición para retirarse y luego intentó robarle a Botis una vez más, sin embargo, esta vez fracasó repetidamente. Botis se elevó en el aire. Ahora que había recuperado el habla, lo primero que salió de su boca fue: la invisibilidad está prohibida aquí. La teletransportación está prohibida aquí. La figura de Edward se hizo visible de nuevo al instante. Sostenía los viajes de Leimano, y en la página abierta se veía una lanza manchada de sangre. Las pupilas de Botis se contrajeron. No era de extrañar que hubiera sentido un peligro tan intenso antes, el cuaderno registraba claramente la lanza mortal utilizada por la reina mística. En otras palabras, si se lograra su liberación, volvería a ser perseguido sin descanso. En ese momento, el dedo de Edward ya se deslizaba por la página. Suspiro. Un suspiro cansado resonó junto a su oído. Una figura enmascarada apareció fugazmente, y entonces los movimientos de Edward se congelaron. Al mismo tiempo, Edward tuvo una extraña revelación. Hacía un instante, había planeado lanzar maldición deslumbrante y aturdimiento mientras estaba oculto, para luego rematar inmediatamente con la lanza de Longino. Pero ahora, ese plan se había esfumado de su mente, y en su lugar se encontró lanzando hechizo tras hechizo. Así pues, había sido un espectador semidios, que lo influenciaba silenciosamente desde las sombras. Parecía que el espectador no tenía intención de actuar directamente, pero tampoco esperaba que un simple beyonder a mitad de la secuencia como Edward pudiera empujar a Botis a una posición tan precaria. Ahora, Edward era como un cadáver andante, con los ojos hundidos y sin brillo, moviéndose directamente hacia Botis. Aunque estaba plenamente consciente, había perdido el control de su cuerpo. Botis volvió a sacar la caja de los grandes antiguos. En ese momento, no podía saber qué otras habilidades ocultas podría tener Edward, ni si otro semidios podría aparecer de repente. Mejor encerrarlo primero en la caja. Comillas Scree. El pájaro mensajero que se había estado escondiendo cerca dejó escapar un chillido penetrante. Los pasos de Edward vacilaron. Sus ojos vidriosos volvieron a brillar. Rápidamente, retrocedió mientras usaba frenéticamente robo sobre ambos semidioses, y una vez más deslizó su dedo hacia la lanza de Longino. Solo que esta vez, en lugar de activarlo, cerró de golpe el viaje de Leimano y lo arrojó directamente contra el hombre enmascarado. Comillas maldición. Golpe. El cuaderno cayó en una mano, pero no en la del hombre enmascarado. Era Reinette Tineker, que llegaba con un elegante retraso. Le devolvió con indiferencia las notas de viaje de Leimano a Edward y abrió la boca de par en par para lanzar un chillido penetrante. Comillas a. Las pupilas del hombre enmascarado se tornaron doradas al instante. Escamas doradas se extendieron silenciosamente por su piel. Un profundo rugido dracónico brotó de su garganta, transformándose en una visible tormenta de viento y poder que estalló hacia afuera. Incluso antes de que la tormenta lo alcanzara, Edward ya había sentido un fuerte mareo. Rápidamente se aplicó un Rennerbate y trató de correr, pero la tormenta lo alcanzó en un instante. En ese mismo instante, Botis abrió la caja de los grandes antiguos. La figura de Reinette apareció fugazmente frente a Edward, sosteniendo ahora un pequeño cubo intrincado que parecía una caja mágica tricolor. Lo arrojó despreocupadamente detrás de ella. El cubo se expandió rápidamente en el aire y se cerró de golpe sobre Edward. Auge.
En ese instante, estalló toda la fuerza de la tormenta psíquica, pero, sellado dentro del cubo, Edward resultó completamente ileso. Justo cuando empezaba a sentir alivio, se oyó un fuerte estruendo, un ruido tremendo como el de una tapa al cerrarse, que venía de arriba. Aún así lo habían llevado a la caja de los grandes antiguos. Sin embargo, la presencia del cubo mágico había retrasado considerablemente el inicio del efecto de marioneta de la caja, pero solo fue un retraso, sus músculos, huesos y movimientos ya se estaban rigidizando a una velocidad que él podía sentir claramente. Aparición, inútil. Abrir la puerta, inútil. Volvió a coger el libro Los viajes de Leimano y buscó la entrada correspondiente a la sirena, deslizando el dedo por la página. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se convirtió en espuma de mar y desapareció, sin embargo, apenas unos segundos después, recuperó su forma humana, aún atrapado dentro del cubo. Los viajes de Leimano solo podían registrar 3 poderes de nivel semidios, y el único que quedaba era la lanza de Longino. Intentó atacar a Botis con ella, pero fracasó. Luego, dirigió su mirada hacia la caja de los grandes antiguos. Esta vez funcionó, pero entonces dudó. Recordó que incluso Bernadette se había detenido en seco al enfrentarse a la caja de los grandes antiguos. Si alguien como ella se había detenido, ¿debía él seguir adelante? Edward recordó que, según se decía, en el tercer nivel de la caja había contaminación procedente de las estrellas. Comíllase. De repente se quedó paralizado. Un momento, no creo tenerle miedo a la corrupción. Salirse de lo convencional. Reinette Tinecker se había transformado en una muñeca colosal, tan grande como un castillo, ataviada con un vestido gótico negro entrelazado con siniestras enredaderas e inscrito con innumerables símbolos misteriosos. Sus ojos eran de un rojo sangre intenso. Recorrió con la mirada al hombre enmascarado. Sus labios, apretados con fuerza, se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. Fue una maldición de transfiguración. El hombre enmascarado sintió de inmediato una poderosa oleada de peligro. Sin dudarlo, activó la forma incompleta de la criatura mítica, un colosal dragón mental, luego se dio la vuelta y huyó al instante. Esta mujer claramente no era una semidiosa cualquiera. De no ser por su estado inestable, podría haber caído aquí mismo. Al ver huir al hombre enmascarado, Botis tampoco dudó. Su cuerpo se volvió borroso, transparente, mientras se preparaba para entrar al mundo espiritual. Pero justo en ese instante, una figura sin cabeza apareció ante sus ojos, portando 4 cabezas cercenadas. Reinette se había apoderado de él en su forma de espectro. Manipuló a Botis para que tirara la caja de los antiguos. Pero antes de que pudiera hacer nada más, fue expulsada de su cuerpo. Tras haber usado su enorme transformación, Reinette Tinecker cayó en un breve estado de debilidad. Botis aprovechó el momento, lanzándose repetidamente hacia adelante y extendiendo la mano para arrebatar la caja de los antiguos. En ese preciso instante, la caja, que había estado rodando por el suelo, se abrió de golpe, quedando su primera capa orientada directamente hacia el Botis que se aproximaba. Al segundo siguiente, Botis sintió que sus movimientos se tensaban. Inmediatamente reconoció que era el comienzo de la transformación en marioneta, pero su primera reacción no fue de miedo, sino de incredulidad. Había bendecido específicamente la buena fortuna del ángel del destino para usar la caja. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo ahora? No había tiempo para pensar. Luchando contra la rigidez, extendió la mano para intentar cerrar la caja. Reinette apareció de nuevo en sus pupilas. Aunque la posesión duró aún menos esta vez, fue suficiente. Justo antes de que su consciencia se congelara, Botis sintió claramente cómo se convertía en una marioneta, y el área a su alrededor se transformaba en un decorado de juguete, sellado en la primera capa de la caja. Casi simultáneamente, la caja de los antiguos vomitó, escupiendo a Edward junto con el cubo mágico, justo antes de que pudiera activar la lanza de Longino. Tenía miedo. Le temía a ese lunático al que no le molestaba en absoluto la contaminación proveniente de las estrellas. Incluso el propio Edward quedó desconcertado por el resultado. En el canon original, no recordaba ninguna señal de que la caja de los antiguos tuviera conciencia. Pero no era momento para detenerse en eso. Se apresuró a tomar la caja, pero pronto se sintió inquieto sobre qué hacer a continuación. El artefacto infligía graves efectos secundarios a quien lo portaba. Sin la buena fortuna que otorgaba Ouroboros, ni siquiera Botis se habría atrevido a usarlo. Supuestamente, para sellarlo había que colocarlo en el mundo espiritual, llenarlo de agua y dejarlo interactuar con los microorganismos locales. Como alternativa,
Tal vez debería dejárselo a Reinecte para que lo guardara o consultar con Bernadette. En ese momento, Reinecte dio un paso al frente, y sus 4 cabezas hablaron por turno. Disculpas. Llegué. Tarde. La escuela Rose. Me detuvo. No pude. Llegar a tiempo. Edward sonrió. Ya me has ayudado muchísimo. Reinecte asintió levemente. Señorita Reinecte Tineker, por favor, lléveme a un lugar seguro. Todavía tenemos que acabar con Botis definitivamente. Puede, hacer, eso. Los 2 últimos líderes abrieron la boca, pero ya no tenían nada más que decir. Dicho esto, arrastró a Edward consigo, atravesando el aire hacia el mundo espiritual. El ave mensajera, ahora de mayor tamaño, la seguía de cerca. Atravesaron los bloques de color superpuestos dentro del denso mundo espiritual durante más de 10 segundos. Cuando emergieron, habían llegado a las afueras de Backlund. Este lugar es seguro. Esta vez, la última cabeza de Reinecte se adelantó a la tercera y completó la sentencia. Gracias. Edward sacó inmediatamente los materiales necesarios y realizó 2 rituales consecutivos, convocando a los mensajeros de Azik y Bernadette para que le informaran de la situación. Poco después, llegaron las respuestas de ambos. Sus respectivas batallas también habían concluido. Edward dejó escapar un largo suspiro de alivio. Por fin, la cacería había llegado a su fin. Lady Reinecte sacó una bolsa que había preparado y se la entregó. Aquí tiene 10.000 libras de oro. Considérenlo el pago por la comisión de Sharon y los demás, asunto zanjado. Ella asintió en silencio y retrocedió, preparándose para regresar al mundo de los espíritus. Edward volvió a llamar al pájaro mensajero. Ayúdame a informar al señor Aziz de que nuestra parte ha terminado. Como acordamos, el hambre reptante ahora le pertenece. El pájaro mensajero asintió con la cabeza y voló hacia el mundo de los espíritus. Edward exhaló profundamente. Lo siguiente es volver y encontrar a Bernadette, para acabar definitivamente con Botis. Un momento después, llegó Bernadette. Edward entregó la caja de los antiguos. Botis está sellado dentro. En 24 horas, se habrá convertido por completo en un juguete. Y convertirse en un juguete significaba la muerte. Bernadette aceptó la caja y dijo con seriedad, este artefacto sellado, es muy peligroso. Si permitimos que Botis se transforme dentro de él, sus características Beyonder precipitadas podrían contaminarse, lo que las haría inservibles para la elaboración de pociones. Esto fue una advertencia. ¿Sugieres que lo liberemos y acabemos con él de nuevo? Pero los semidioses del camino del aprendiz son notoriamente difíciles de atrapar. Si no hubiera venido específicamente a matarme, habría huido en cuanto te viera. Capítulo 167, como era de esperar del señor Tower. A pesar del miedo que Botis sentía por la lanza de Longino, lo cierto es que, en la obra original, incluso después de devorarla, solo sufrió heridas graves. Si no hubiera sido víctima de una serie de calamidades, plaga mental, la bella durmiente, locura y un golpe fatal, que lo sumieron en un estado de demencia y lo llevaron a abrir la tercera capa de la caja de los grandes antiguos, aún podría haber tenido la oportunidad de escapar. Al oír esto, Bernadette respondió con calma, tengo mi propio método. Bueno, gracias por hoy. En ese momento, Bernadette dijo, organizaré las entradas del diario que necesito que traduzcas lo antes posible. Adiós. Un momento, Su Alteza, por casualidad tiene alguna característica de Beyonder de la ruta del lector. En concreto, polímata de secuencia 6, me gustaría comprar una. Puedo ofrecer un precio elevado. Ella asintió levemente. Preguntaré por ahí. Luego, tras una breve pausa, añadió, no quiero dinero, cámbiame 3 pisos a cambio. Oh. ¿Sigues jugando al juego de rol? Pero una característica de Beyonder de secuencia 6 normalmente costaría al menos 3.000 libras. 3 historias por una sola característica, eso supone un sobreprecio 10 veces mayor. Edward abrió la boca, pero al final solo pudo asentir. De acuerdo. Con un solo paso, Bernadette hizo descender del cielo espesas enredaderas de guisantes, creando un sendero que se adentraba en el bosque. En el instante en que pisó aquel camino forestal, todo se desvaneció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la batalla entre el señor y Santa Tenebrosa, Kisma, aún continuaba. Uno de ellos había adquirido el poder de un caballero negro de secuencia 4 con la ayuda del verdadero creador, mientras que el otro era un auténtico caballero negro. Ambos eran fanáticos seguidores de la Orden Aurora. Y ambos consideraban al otro un traidor, alguien que había traicionado su fe y a su dios. Una vez que comenzó la lucha, fue a muerte.
Hacía tiempo que habían olvidado su objetivo original de ayudar a Edward, Botis, a dar caza a Botis, Edward. El señor parpadeó una vez más, esquivando por poco el golpe cortante de Kisma. En su palma, la energía acumulada por el hijo del dios maligno desató otro chillido penetrante. Comillas va. Kisma se tambaleó como si le hubiera caído un rayo. La sangre le brotaba de los ojos, las fosas nasales y los oídos, y su piel se cubrió rápidamente de una capa de queratina negra y retorcida. Inmediatamente cambió de habilidades y lanzó varios hechizos de apaciguamiento, calmando las señales de que estaba perdiendo el control. Justo cuando se disponía a contraatacar, su movimiento se detuvo de repente. Sin dudarlo, retrocedió y se teletransportó. Las iglesias ortodoxas habían llegado. La expresión del señor se fue calmando poco a poco. Volvió a mirar la fábrica abandonada a unos kilómetros de distancia, y una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. En realidad lo logró. Volvió a juntar las manos, abandonando su estado de caballero negro, y se teletransportó. En Pressborough, un vistazo al lujoso hogar de la familia Hall. En el instante en que Edward salió de la maleta, Audrey finalmente se liberó de la ansiedad que había albergado en su corazón durante días. No habló de inmediato. En cambio, adoptó su estado de observadora y observó atentamente a Edward, comprobando si estaba herido. Edward le sonrió, comillas, ya está hecho. Sus ojos se iluminaron. Durante la siguiente media hora, Edward relató todo lo que había sucedido hacía poco. Al principio, Audrey se mostró nerviosa y emocionada, pero cuando él terminó, apoyó la barbilla en una mano y suspiró asombrada. Comillas, no esperaba que lograras dar caza a un oponente de nivel semidios. Edward se rascó la cabeza. En realidad, solo tenía un papel secundario. No, si hubiera sido cualquier otra persona la que se hubiera visto envuelta en múltiples batallas de nivel semidios, ni siquiera habría sobrevivido, y mucho menos habría podido revertir la situación y matar a Botis, dijo, con un tono serio. Pero esto no es un elogio ni una muestra de admiración, porque era demasiado peligroso. Edward suspiró. Tampoco es que quisiera correr esos riesgos. Pero la serpiente de Mercurio, Bilauceptin, me dijo claramente que si no tomaba la iniciativa, las consecuencias podrían ser aún peores. Audrey guardó silencio un rato antes de fruncir el ceño. ¿Por qué parece que los problemas siempre te encuentran? El hijo de un dios maligno, el verdadero creador, Ince Zandwil, los santos de la Orden Aurora, el señora, Y. Mientras hablaba, miró a Edward con una mirada extraña y dijo en voz baja, creo que empiezo a entender por qué sacaste la carta de la torre. Edward parpadeó y de repente se dio cuenta de algo. Sacar la carta de la torre no había sido una simple coincidencia. Quizás, aunque la sacara 10 o 100 veces más, siempre sería la torre, al igual que Klein estaba destinado a ser el loco. Si ese es el caso, quizás en realidad estoy hecha para el camino de la bruja. A donde quiera que voy, el desastre me sigue. Va, de ninguna manera. Apartó rápidamente de su mente aquel pensamiento absurdo. Audrey respiró hondo. Esperemos que el señor tonto recupere pronto sus fuerzas para que pueda ayudarte a convertir la desgracia en fortuna. Edward asintió solemnemente. Alabado sea el loco. Comillas, alabado sea el loco. Justo cuando regresaba a su pequeña villa en Pressborough, Lilith voló a sus brazos como un cohete. Comillas, Edward, has vuelto. Edward la atrapó en el aire y le dio un fuerte abrazo, respirando profundamente. Comillas a Lilith, no tienes ni idea de lo peligrosas que se pusieron las cosas hoy. Lilith lo examinó con la mirada de arriba a abajo, con ansiedad, y luego alzó sus ojos azules con preocupación. Comillas, te topaste con un tipo grande y malo. Sí, bastantes. Uno de ellos era un pervertido que ha vivido durante miles de años. Comillas, ¿cuántos miles son unos pocos? Estiró sus suaves almohadillas, como si intentara contar con sus dedos. Tras unos 10 segundos, se dio por vencida y declaró con seguridad, comillas, entonces debe ser un tipo muy grande y malo. Ojalá que, la próxima vez que me encuentre con alguien a quien no pueda vencer, alguien viniera a ayudarme. Lilith frotó su cabeza contra la de él y, con un tono más serio que nunca, dijo, comillas, la señorita Lilith, definitivamente te protegerá. Edward se dio cuenta de que ella lo decía en serio más que nunca, y su corazón se enterneció al instante. Lilith, eres la mejor. Comillas, así es. Con Lilith en brazos, Edward se desplomó agotado en el sofá y cerró los ojos. El problema de Botis ya está resuelto, no debería haber otras crisis a corto plazo. No debería ser así. Casi lo olvido. Botis era el gran enemigo de la familia Abraham.
Si le llevo su cabeza a Lawrence, no, al maestro de Force, debería ser suficiente para intercambiarla por la fórmula de la siguiente poción, ¿verdad? Pero mejor esperar a tener noticias de Bernadette. Al fin y al cabo, la caja de los grandes antiguos seguía involucrada. Al día siguiente, sin embargo, en lugar de una respuesta de Bernadette, Edward recibió una consulta del ahorcado, Alger. Se acercaba la conferencia pirata. Edward tenía dos objetivos al asistir a la conferencia pirata: primero, ver si podía comprar algún objeto místico útil, y segundo, por supuesto, conocer a Helen la pelirroja, que servía en el vicealmirante Ailment, el barco de Traki. Ella era la única descendiente directa de la familia Sauron que Edward conocía. Si se perdía esta conferencia, tendría que recorrer los mares en busca del vicealmirante de la enfermedad, o buscar por todo el mundo a otro descendiente de Sauron, lo cual sería un gran problema. Viernes por la mañana. Edward le escribió una carta a Danitz. Querido Ace. Por favor, envíale mis saludos a Lady y Edwina. Me complace informarles que me haré a la mar de nuevo, esta vez para asistir a la conferencia pirata mañana. Viajaré a bordo del barco de un amigo, pero aún necesito un guía experimentado, y confío en que estarás muy dispuesto a ayudarme, ¿verdad? He oído que llevas un tiempo atascado en la secuencia 7, piromano. ¿Es porque tu poción aún no se ha digerido o te falta la fórmula de la secuencia 6? Pues resulta que puedo ayudarte con ambas cosas. ¿A qué esperas? Haz clic en el enlace de abajo, tachado. Usa lo que te dejé y ven a buscarme a Backlund. Esta es mi dirección actual. Su capitán, Herman Sparrow. Dejó la pluma y sopló suavemente sobre la tinta para secarla. Luego preparó un ritual y llamó al pájaro mensajero. Envía esto al chico rubio. De acuerdo. El pájaro mensajero se había convertido en un halcón mensajero. Tras solo un día de separación, las plumas rojas con puntas de fuego en el extremo de sus alas se habían vuelto más vibrantes, y las plumas de su cola se habían alargado. Parecía estar evolucionando lentamente hacia algo parecido a un fénix. Comparado con antes, era claramente mucho más avanzado. ¿Cuántas plumas más te faltan para completar tu evolución? El halcón mensajero pensó durante unos segundos y luego sacudió la cabeza. La energía que puedo extraer de las plumas ha llegado a su límite. Por muchas más que consiga, no me ayudarán a evolucionar. Edward se frotó el anillo de la piedra de la resurrección en el dedo y preguntó, además de este anillo, ¿hay algo más que pueda aumentar tu poder? ¿Podría ser? Sonaba insegura y miró a Edward de arriba a abajo. Mis instintos me dicen que, quedarme contigo me dará una oportunidad. Edward parpadeó. Quedarme. ¿Para qué? ¿Sigues pensando en comerte el anillo? Asintió con la cabeza, luego la negó. Tal vez no. Coma bien. Edward sacó las notas de viaje de Leimano y se las entregó. Además, devuélvalo ya que está en ello. Había tomado prestado el cuaderno de viaje de Leimano de Lawrence específicamente para la misión de Botis, no solo porque podía despertar el odio de Botis de manera más efectiva, sino también por los útiles poderes que registraba. De hecho, aparte de la sirena, las otras dos habilidades de nivel semidios habían demostrado ser extremadamente útiles. De acuerdo. Batió sus alas y voló hacia el mundo de los espíritus. Lilith observaba con envidia. Edward, ¿por qué creció tanto de repente?, preguntó, ladeando la cabeza y gesticulando con sus garras. La última vez era así de pequeño. Quizás su físico sea simplemente especial. Edward no se atrevía a admitir que era porque el pájaro había comido plumas de fénix. Le preocupaba que la próxima vez que volvieran a Hogwarts, Lilith intentara dejar calvo al pobre Fawkes. Los ojos de Lilith brillaron mientras murmuraba, la próxima vez que lo vea, tengo que preguntar. Mar de Sonia. El sueño dorado navegó sobre las vastas e interminables aguas. Danitz llevaba ya unos días de vuelta en el barco y seguía presumiendo ante todo el que conocía sobre sus recientes grandes logros. Con una pierna cruzada sobre la otra, sostenía una jarra de cerveza y sonreía a un grupo de marineros más jóvenes que lo rodeaban. No tienes ni idea. En aquel entonces, Burier Tesla y Stelma Betty creían que me estaban cazando, pero yo ya les había tendido una trampa, esperando a que cayeran en ella. Entonces, ¡zas!, 100 piratas fueron teletransportados a la vez. ¿Adivinan dónde aterrizaron? El tercer oficial Jodeson bostezó a su lado. La mansión del gobernador. Ya lo has dicho como 10 veces. Exactamente, la mansión del gobernador. Danitz golpeó la taza contra la mesa. Ja.
Ese es el infame asalto pirata a la mansión del gobernador que ha estado causando revuelo en el mar últimamente, mi obra maestra. Capítulo 168, el estilo de palabras del padre Utrovsky. El que estaba más cerca de él era Carlo, la pequeña sombra de Danitz. Comparado con las expresiones apáticas e impacientes de los demás, sus ojos brillaban de admiración. Comillas, algún día, yo también me convertiré en un poderoso cazador de piratas. Coma ejem, soy un pirata, no un cazador de piratas. Carlo parpadeó confundido, pero eliminaste a muchos piratas esta vez. Debes llevarte de maravilla con Herman, no, con ese tal Edward. Danitz le dio una palmadita en la cabeza. Comillas, muy bien, cazador de piratas, adelante, intenta ser tan bueno como yo, jajajaja. Carlos se rascó la cabeza, comillas pero yo quiero ser tan grande como Herman. Comillas, ¿por qué? No me gusta esconderme tras planes y trucos, quiero acabar con los piratas con mis propias manos. Danitz inmediatamente se agarró la oreja y se la retorció 360 grados. Mocoso, abre bien los ojos, aquí todos son piratas, ¿a quién vas a matar? Carlos sonrió radiante. Comillas, no sois piratas. El sueño dorado no es un barco pirata. Sois todos un grupo de aventureros persiguiendo vuestros sueños. Comillas, jajajajaja. Toda la tripulación estalló en carcajadas. Danitz hizo un gesto con la mano. Comillas, muy bien, la próxima vez traeré a mí, Egen, subordinado, Herman Sparrow a bordo para que lo conozcas. Comillas, genial, jefe. Comillas, ¿tu subordinado? El primer oficial Jodeson resopló. Comillas, entonces ¿por qué tu recompensa no llega ni a la 10ª parte de la de Herman Sparrow? Danitz levantó un dedo y lo agitó. Eso solo demuestra que no eres tan listo como el pequeño Carlo. Yo soy el verdadero cerebro detrás de todo. En ese momento, el segundo oficial Orpeus dejó escapar una risa siniestra. ¿Sabes? Casi lo olvido, la recompensa por Danitz ha subido a 20.000 libras, casi tanto como la del capitán. Pero es tan débil, ¿por qué no lo entregamos y cobramos la recompensa? Todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Comillas, gran idea. Danitz entró en pánico y retrocedió. Comillas, no recibirás libras de oro por entregarme. La recompensa es por puño de fuego. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Danitz? Sí, claro, fue Firefistace quien realizó todas esas acrobacias. ¿Qué tiene que ver eso con Danitz, Entonces el primer oficial Bruvals preguntó de repente, oye Danitz, todavía no nos has dicho por qué el capitán te envió a seguir a un desconocido. ¿Qué relación tiene ese tipo con ella? No me digas qué es. Comillas, no es cierto, lo interrumpió Danitz con firmeza. Comillas, entonces, ¿qué es? Todos lo miraron fijamente, con una expresión de extrema curiosidad. Danitz sonrió. Oigan, si tienen tanta curiosidad, vayan a preguntarle ustedes mismos a Firefistace. Hubo un momento de silencio, seguido de un grito furioso. Comillas, tiren a este bastardo por la borda. Comillas, sí. Mientras la multitud se acercaba amenazadoramente, Danitz corrió hacia el camarote del capitán, gritando pidiendo ayuda, comillas, capitán, capitán, sálvame. Carlo, ve a buscar al capitán para que me rescate. Pero todos en el Golden Dream sabían que, a menos que alguien muriera, Edwina rara vez intervenía en esas pequeñas disputas. En ese preciso instante, un escalofrío recorrió el aire. Algunos de los miembros de la tripulación más sensibles espiritualmente activaron de inmediato su visión espiritual. Y vio un gran pájaro negro materializarse desde el aire, dejando caer una carta frente a Danitz. Tu carta, rubia. Danitz quedó momentáneamente atónito. Cuando pudo observar bien al pájaro, su expresión cambió. Es el mensajero de Herman Sparrow, aunque ahora parece aún más grande. Se puso de pie de un salto y corrió al camarote del capitán, entregándole la carta a Edwina. Capitán, una carta de Edward. Edwina abrió el sobre, examinó el contenido y una leve sonrisa asomó en sus labios. Le devolvió la carta a Danitz. Es para ti. Comillas, ¿para mí? Danitz bajó la mirada y leyó la carta. Cuando terminó, su rostro se había ensombrecido. Capitán, ¿puedo no ir? Por supuesto, asintió Edwina. La última vez que te pedí que lo siguieras fue para compensar las 2 veces que lo ofendiste. Ahora estás en paz. No le debes nada. Danitz exhaló aliviado. Pero espero que lo pienses bien. Llevas bastante tiempo estancado en la fase de pirómano, sin ninguna señal de progreso. Si de verdad puede ayudarte a digerir la poción, no es un mal trato para ti. Pero. El rostro de Danitz se ensombreció. Ese tipo está loco. La mayoría de la gente tiene algún motivo para lo que hace. Si fuera por dinero,
Lo entendería, incluso si estuviera desafiando a las iglesias más importantes, pensaría que está loco y es muy osado. Pero él, hace las cosas solo por hacerlas. Comillas es un loco. Edwina, sin embargo, lo entendió perfectamente. Si las acciones de un Beyonder eran extrañas y no se podía discernir ningún patrón lógico en su comportamiento, lo más probable es que estuviera actuando. El estancamiento de Danitz se debió a que no se percató de este punto clave. Lo pensaré. Salió con paso pesado y sombrío del camarote del capitán. El pájaro mensajero sobrevoló la zona. Comillas, ¿quieres enviar una respuesta? Ninguna respuesta. Muy bien. Adiós, rubia. Abrió el aire una vez más y voló de regreso al mundo de los espíritus. Comillas, espera, ¿qué quieres decir con rubia? Danitz finalmente reaccionó y gritó furioso, comillas, ¿ese tipo te enseñó a llamarme así? Tengo el pelo dorado por mi noble linaje intis. Comillas, jajajajaja. Todo el barco estalló de nuevo en carcajadas, y el sueño dorado se llenó de una energía jubilosa. Esa noche, Danitz regresó a Backlund, donde ya había sido capturado 2 veces. No fue porque hubiera llegado a ninguna conclusión profunda, sino que simplemente pensó, ya que el capitán va a la conferencia pirata de todos modos, da igual que vaya a buscar a Edward o no. Al llegar a Backlund, Danitz visitó primero la iglesia de la cosecha. Originalmente, había planeado mantenerse a distancia y admirar el estado de desconsolación de Emlyn, solo para encontrar al vampiro rebosante de alegría, moviéndose afanosamente por la iglesia y mostrando ocasionalmente sonrisas inexplicables. Esto sorprendió a Danitz. Por el tiempo que habían pasado juntos esos pocos días, las emociones que Emlyn había mostrado al hablar de su preciada colección no parecían fingidas. Solo ha pasado poco más de una semana, ¿cómo es posible que ya esté perfectamente bien? Danitz se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos, o estaba mintiendo antes, o ha perdido completamente la cabeza. Lo primero no importaría mucho, pero si fuera lo segundo, entonces su anterior acto de venganza se sentiría un poco pecaminoso. Ruido sordo. De repente, se oyeron pasos pesados a sus espaldas. A Danitz se le aceleró el corazón, se giró tambaleándose hacia atrás, adoptando una postura defensiva, solo para darse cuenta de que era el imponente sacerdote. Buenas noches, padre Utrovsky. Danitz lo saludó rápidamente y, luego, de forma instintiva, trazó el símbolo de la Madre Tierra sobre su pecho. El sacerdote asintió levemente y sonrió. Parece que tú también eres uno de los elegidos de la Madre Tierra. Comillaso. De lo contrario, no habrías vuelto a la iglesia Harvest nada más regresar a Backlund. Danitz se apresuró a explicar, no, solo vine a... El padre Utravsky simplemente asintió de nuevo. Todo es decisión de la madre. Olvídalo, no tiene sentido discutir con un fanático. Danitz aún recordaba vívidamente aquella vez que perdió la paciencia con Emlyn y estuvo a punto de atacarlo, cuando aquel sacerdote lo levantó del suelo con una sola mano. Esbozó una sonrisa forzada. Alabado sea la madre. Comillas, no piensas ver a Emlyn. Probablemente no quiera verme, ¿verdad? Una expresión extraña cruzó el rostro del padre Utrovsky. Aunque te odia, parece que también siente cierta gratitud hacia ti. ¿Qué clase de emoción enrevesada, retorcida y ridícula es esa? Espera, este vampiro no puede ser. Danitz se estremeció violentamente y comenzó a retroceder, agitando las manos. Acabo de recordar que tengo algo más que hacer. Me voy. Adiós, padre Utravsky, y no le digas a Emlyn que estuve aquí. El padre Utravsky reflexionó un momento y luego entró en la iglesia. Emlyn, Danitz acaba de estar aquí. Comillas. Emlyn arrojó su escoba a un lado con un grito, con los ojos encendidos de furia. Comillas, ¿dónde está? Le haré pagar. El sacerdote le dirigió una mirada inexpresiva. Emlyn se agachó, recogió la escoba y la devolvió cuidadosamente a su lugar antes de gritar de nuevo, comillas, ¿dónde está ese bastardo? No lo sé, simplemente te miró desde la ventana un rato, y antes de irse, me dijo específicamente que no te contara que había estado aquí. Emlyn se quedó estupefacto. Al mismo tiempo, en el mar de Sonia. El Vengador Azul navegaba a toda velocidad por una ruta segura, con la previsión de llegar mañana por la mañana al lugar donde se celebraría la conferencia pirata, una isla coronada por un volcán inactivo. Al caer la noche, la luz carmesí de la luna se extendió sobre las olas, iluminando su camino. Sin embargo, a su alrededor, el mar lejano permanecía sumido en la oscuridad, como si enormes bestias acecharan con fauces abiertas, listas para devorarlo todo.
El ahorcado, Alger, había despedido a toda la tripulación y ahora esperaba pacientemente dentro del camarote del capitán. Unos minutos después, una puerta fantasma, formada por viento y luz, se abrió. Acompañada de una ráfaga irreal, aparecieron ante él 3 bolsitas del tamaño de la palma de la mano y una maleta. Las bolsitas eran para vender objetos místicos en nombre del señor Tower. La maleta, por otro lado, tenía como objetivo ayudar al señor Tower a llegar al barco al día siguiente. Alabado sea el loco. Alger habló con reverencia y solemnidad a la puerta de la luz. Segundos después, la puerta desapareció. Solo entonces Alger examinó los objetos que tenía delante. Aunque la maleta despertó su curiosidad, años de disciplina le impidieron ceder, la confianza era mutua. Dado que el señor Tower había decidido confiar en él, no debía traicionar esa confianza por un momento de curiosidad. Tomó una de las bolsas y la abrió. Aunque ya lo había visto antes, el interior aún le parecía maravilloso. Tengo que ahorrar para comprar uno de estos. Alger reafirmó esta idea con convicción. Al mismo tiempo, en una casa en el distrito de Cherwood, Force estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá de su sala de estar, con el pelo hecho un desastre, comiendo un sándwich de estilo moderno relleno de carne y verduras, mientras reflexionaba sobre la trama de su próxima novela. De repente, la luz de la luna que entraba por su ventana se hizo más densa, más roja, y su expresión se tornó cada vez más dolorosa. De nuevo. Los susurros de locura que llegaron con la luna llena. Ruido sordo. Cayó del sofá, con el cuerpo retorciéndose de agonía, sus uñas empezaron a crecer sin control, su piel adquirió una textura extraña y endurecida, y sintió como si su cerebro se abriera en dos con oleadas de dolor abrasador. No. La espiritualidad que bullía en su interior le decía claramente, esta vez es diferente a las anteriores, esta vez, no solo soportaría un breve dolor para ser libre. Ella lo sabía, estaba a punto de perder el control. En ese instante, un recuerdo le vino a la mente, la nota que Edward le había dado una vez, que contenía la oración de una deidad desconocida. La última luna llena, había recitado los 2 primeros versos con desesperación, pero no había sucedido nada. Pero ahora, ya no podía dudar. Usando todas sus fuerzas restantes, susurró. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Sálvame, sálvame por favor. Instantes después, Force se encontró de pie en un gran palacio envuelto en una niebla gris. Sobre un trono de bronce se sentaba una figura cuyo rostro no se podía ver, mirando hacia abajo desde lo alto. Con voz tranquila y resonante, dijo, pueden dirigirse a mí como el señor tonto. Si quieren uno mañana, necesitaríamos llegar a 600 Powestones. Voten. O 690 piedras de poder por 2 capítulos extra. Capítulo 169, la conferencia pirata. El mar de Sonia. Sábado. Alger estaba sentado en el camarote del capitán del Blue Avenger, con un vaso de cerveza de Malta en la mano, contemplando la isla volcánica que se divisaba a lo lejos. Barcos con los mástiles izados y las velas desplegadas atracaban uno tras otro, llenando pronto el puerto, que no era precisamente pequeño. Incluso desde lejos, se podían oír los cantos, gritos, risas, maldiciones y vítores de los piratas. El ambiente se contagió rápidamente a la tripulación del Blue Avenger, y todos estaban ansiosos por desembarcar y participar en esta singular reunión pirata. Toc, toc, toc. De repente, se oyó un golpeteo en la maleta que estaba sobre la mesa. Alger dejó inmediatamente su cerveza y, tal como había acordado con el señor Tower, colocó la maleta en el suelo. Medio minuto después, la maleta se abrió desde dentro y de ella salió un joven de unos 20 años. Llevaba gafas con montura dorada y tenía un aspecto refinado y erudito. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Por fin nos vemos en persona, señor ahorcado. Al escuchar por primera vez su título del club de tarot pronunciado en voz alta en el mundo real, Alger se quedó un poco desconcertado. Asintió levemente. ¿Comillas, señor Tower? Así es. Los dos se dieron la mano. Dado que la poción de la locura había sido completamente digerida, Edward ya no pensaba asistir a la conferencia pirata con el rostro de Herman Sparrow. Mejor evitar problemas innecesarios. En ese preciso instante, Danitz subió tras él. En el momento en que sus miradas se cruzaron, tanto él como Alger parecieron sorprendidos, no esperaban encontrarse allí. ¿Comillas Danitz en llamas? Danitz lo negó de inmediato. Comillas no soy Blazing Danitz. Soy Fire, Fistace.
Alger se quedó paralizado. Eso era una mentira descarada, ¿verdad? Espera, haz del puño de fuego. Ese nombre me suena. ¿No era ese el tipo con la recompensa de 20.000 libras, el que seguía al impredecible Herman Sparrow, el as del puño de fuego? Al segundo siguiente, Alger miró a Edward con asombro. Comillas, eres ese Herman. Edward sonrió. Así es. Alger guardó silencio. Un santo de la iglesia de las tormentas e incluso le había ordenado específicamente que vigilara a ese hombre llamado Herman. ¿Quién iba a pensar que acabaría en su propio barco, y mucho menos como miembro del Club del Tarot? Según el obispo Jaice, esa noche Herman Sparrow provocó descaradamente a Lord Hancockman e incluso logró escapar. El rey del mar regresó con semblante furioso y permaneció de mal humor durante días. Según la información que Alger había recopilado durante las últimas semanas, Herman era, en su opinión, un loco temerario. Siempre había algunos como él en alta mar cada año, pero por lo general no vivían mucho tiempo. Pero al darse cuenta de que este loco era también miembro del tarot, el primer instinto de Alger fue preguntarse si el señor Tower estaba llevando a cabo alguna misión secreta por encargo del señor loco. Comillas, ¿viniste a la conferencia pirata para? Miró a Danitz mientras preguntaba. Edward se encogió de hombros con una sonrisa. Solo vine a hacer algunas compras. Alger, no me lo creo. Edward suspiró, incrédulo, y añadió, esta vez tengo un presupuesto de 40.000 libras. Espero comprar 2 objetos místicos, uno defensivo y otro ofensivo. Tras aquel breve enfrentamiento con Botis, el santo de los secretos, Edward se dio cuenta de que aún carecía de los medios para amenazar decisivamente a oponentes de nivel semidios. Incluso con las maldiciones asesinas magnificadas y el fuego maldito, si bien podían amenazar a los semidioses, no eran lo suficientemente letales ni lo suficientemente rápido. No porque los hechizos fueran débiles, sino porque los semidioses eran sencillamente demasiado difíciles de matar. Y una vez que un semidios descubriera sus trucos, estaría en grave peligro. 40.000 libras. A Danitz casi se le cae la mandíbula. Este tipo está forrado. Si pudiera robarle, podría jubilarse cómodamente para siempre. Qué lástima que no pueda vencerlo. Alger apretó los labios. Comillas, ¿quieres un objeto ofensivo capaz de dañar a los semidioses? Así es. Eso será difícil, dijo con seriedad. Aunque existieran objetos tan místicos, básicamente no están a la venta. A ese nivel, las libras de oro tienen un valor muy limitado. Edward no se sorprendió. Por eso estoy aquí principalmente, para probar suerte. Mientras hablaban, el Vengador Azul comenzó a reducir la velocidad, atracando en el muelle de la isla volcánica. A la orden de Alger, la tripulación se precipitó a tierra con entusiasmo. La conferencia pirata en sí no tenía mucho que ver con los piratas comunes, pero la isla ofrecía placeres y entretenimiento de los que normalmente no disponían. Los 3 desembarcaron poco después y se dirigieron hacia la animada isla volcánica. En realidad, esta es solo la segunda vez que asisto a una conferencia pirata, dijo Alger. Mientras Alger hablaba, añadió, pero en esencia, no es más que una reunión de Beyonders organizada por piratas. El círculo más externo está formado principalmente por piratas comunes que venden los supuestos tesoros que han saqueado, la mayoría son chatarra, por supuesto, aunque puede que haya alguna joya escondida entre medias. Edward asintió con la cabeza, comprendiendo. Había leído sobre ese tipo de cosas en muchas novelas, hallazgos afortunados en mercadillos y demás. Desafortunadamente, en el mundo de los misterios, las probabilidades de que eso ocurriera eran minúsculas. Cualquier cosa con el más mínimo atisbo de poder místico sería reconocida al instante por los Beyonders. Efectivamente, mientras caminaban, echando un vistazo casual a los puestos al borde de la carretera, encontraron objetos que parecían provenir de ruinas antiguas, pero lamentablemente, no eran más que objetos viejos y corrientes. Alger dirigió entonces su mirada hacia el palacio sumido en la oscuridad total en el centro de la isla. Ahí es donde se celebra la reunión sobrenatural. Danitz debería haber asistido antes, él puede contarte más. Danitz reflexionó un momento antes de hablar. En realidad, como dijo Alger, es solo una reunión de Beyonders, aunque la mayoría son piratas. El evento se divide en 2 partes, exterior e interior. La exterior está abierta a todo el mundo. Una vez dentro del salón principal del palacio, los participantes pueden registrar lo que desean comprar o vender. Pueden consultar los anuncios de los demás y realizar intercambios según les convenga. En cuanto al círculo íntimo, está limitado a capitanes piratas, o, para ser precisos, solo a aquellos capitanes con suficiente riqueza. Dentro,
Los participantes pueden proponer directamente peticiones o artículos para subastar. No se dejen engañar por la multitud que hay en la isla, en realidad, solo hay unas 2 o 3 docenas de tripulaciones piratas en total. Edward pareció un poco sorprendido. Pensaba que solo los almirantes piratas tenían acceso a este supuesto círculo íntimo. Danitz se burló. Ni hablar. La mayoría de los almirantes piratas se odian a muerte. Si tan solo permitieran la entrada a esos 7, nadie estaría dispuesto a vender nada, básicamente estarían financiando a sus enemigos. Buen punto, dijo Edward, extendiendo las manos. Pero no soy capitán. ¿Deberíamos simplemente? No hace falta, interrumpió Danitz apresuradamente. ¿No dijiste que tenías 40.000 libras? Créeme, nadie rechaza a un comprador adinerado. En ese instante, una serie de gritos de sorpresa resonaron entre los piratas que se encontraban en los barcos y muelles. El trío se giró y vio un barco completamente negro que se acercaba a la costa. Una enorme bandera blanca con una calavera ondeaba en su mástil. La calavera estaba colocada sobre un fondo oscuro, con llamas azules fantasmales ardiendo en las cuencas de sus ojos. Alger se inclinó para explicar en voz baja, esa es la peste negra. Pertenece al nuevo almirante pirata que reemplazó al vicealmirante huracán Quilangos, el vicealmirante enfermedad, Traki. La mirada de Edward se fijó inmediatamente en el barco, donde una figura vestida con una camisa de lino blanco y un abrigo rojo oscuro apareció en la proa. Era una mujer de una belleza impactante e imponente, una demonia de secuencia 5. Aunque no derrochaba encanto deliberadamente, el atractivo natural de una bruja seguía cautivando a muchos piratas de la zona. Pero Edward no se detuvo en ella. Sus ojos recorrieron rápidamente la proa en busca de una figura pelirroja, Helen, pero no la vio por ninguna parte. Poco después, el Black Death atracó y se despejó una amplia zona a su alrededor. Los piratas lo sabían bien, allá donde iba el vicealmirante Disease, la enfermedad nunca andaba lejos. Traki desembarcó con su tripulación. Rápidamente se dispersaron, algunos para comprar provisiones, otros para divertirse. Solo Traki caminó directamente hacia el Palacio Negro central de la isla. Edward murmuró pensativo, así que, esa pelirroja Helen debe estar lidiando con la peste negra ahora mismo. Justo cuando Traki pasaba junto a Edward, se giró de repente para mirarlo, con un brillo de confusión en sus ojos cautivadores, como si hubiera presentido algo. Era una sensación que acababa de experimentar hacía poco tiempo. Su intuición de bruja le decía que alguien, o algo, en esa dirección era más importante que la vida misma. ¿Comillas Danitz en llamas? De las 3, solo reconoció vagamente a la rubia Danitz, que una vez había servido bajo las órdenes de la vicealmirante Iceberg, Edwina. Él no. El del pelo azul, él tampoco. Eso dejaba solo, la que llevaba gafas con montura dorada. Sin dudarlo mucho, Traki comenzó a caminar hacia ellos. La expresión de Danitz cambió. Mierda, Edward ni siquiera ha hecho nada todavía, ¿por qué nos están dando problemas ya? Edward también estaba confundido. Pensaba colarme a bordo del peste negra, y ya está aquí. Las brujas no pueden leer la mente, ¿verdad? El ahorcado, Alger, retrocedió en silencio un paso. Hola, saludó Traki cortésmente, con una calidez sorprendente en su actitud. Sus ojos color melocotón miraron fijamente a los de Edward mientras decía con franqueza, mi intuición me dice que posees algo muy importante para mí. Edward arqueó una ceja. Lo siento, señora, no lo entiendo del todo. Yo tampoco estoy segura, admitió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Has adquirido algo inusual últimamente? Estoy dispuesta a pagar un buen precio por ello. La mente de Edward rápidamente ató cabos. Debido a la ley de convergencia de características Beyonder, los individuos u objetos con trayectorias iguales o similares se sentían atraídos naturalmente entre sí. Y para atraer a una demonisa de aflicción de secuencia 5 del sendero de la bruja, solo podía ser una cosa, los restos de la carta del sacerdote rojo de la blasfemia, falsa, que se había hecho añicos durante su batalla con la amalgama descendiente de Medici. Aunque estaba roto, probablemente aún quedaban rastros de su aura en él, sin mencionar que se había memorizado todo el sendero del sacerdote rojo, una tentación irresistible para una bruja que anhelaba desesperadamente volver a ser hombre. Traki parpadeó lentamente, dejando escapar un aura seductora y tenue. Comillas, ¿estás segura de que no tienes nada? Edward sintió de repente la necesidad de contarlo todo, por suerte, su rasgo deliberado se activó justo a tiempo, rompiendo la influencia del hechizo. Negó con la cabeza inocentemente. No, la verdad es que no. Un brillo cruzó los ojos de Traki. Asintió levemente. Ya veo, gracias.
Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, como si se diera por vencida. Pero Edward lo sabía perfectamente, Traki ya había puesto sus ojos en él. En el momento en que usó su encanto de bruja, la situación se convirtió en un punto muerto. Si Edward no hubiera podido resistir el hechizo, lo habría confesado todo, pero como resistió, significaba que no era una persona común y corriente. Traki era una pirata, no necesitaba pruebas contundentes. Una sola duda le bastaba para actuar. TCH, al ver su elegante figura alejarse, Edward se frotó la barbilla y tomó una decisión. Parece que tendré que atacar primero. Capítulo 170, Almirante de Sangre, señor. As. Al oír el nombre, Danitz dio un respingo de susto y bajó la voz rápidamente, diciendo, ya que estamos aquí, llámame Danitz otra vez. O mejor aún, llámame como quieras, Danny, Ditz, incluso yo de. Alger se quedó sin palabras por un instante, mirándolo como a un desconocido. Aún recordaba perfectamente que, la última vez que se habían visto, Danitz al menos se había comportado como un hombre decente. Edward sacó papel y bolígrafo, anotó una lista de artículos y se la entregó a Danitz. Ayúdame a registrarlos en un momento. Tengo otra cosa que hacer. Danitz tomó la nota, hizo una pausa y preguntó, comillas, ¿a dónde vas? Algo personal. Sin decir palabra, Edward se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia los muelles. Al pasar junto a varios piratas, desapareció repentinamente. Danitz y Alger intercambiaron una mirada. No era difícil adivinarlo, Edward se dirigía claramente hacia la peste negra. Danitz inmediatamente comenzó a murmurar, comillas, lo sabía. Sabía que era imposible que hubiera venido hasta aquí solo para ir de compras. Alger negó con la cabeza. Aún tengo que reunirme con algunos conocidos. Me voy. Cuídate. Danitz estaba prácticamente llorando. Su única esperanza ahora era que, pasara lo que pasara después, no se volviera en su contra. Bajo los efectos del encantamiento Doppelganger, Edward se puso en silencio su capa de invisibilidad, activando sus habilidades de invisibilidad y ocultación, y se dirigió hacia la peste negra. Lanzó una moneda al aire para comprobar si había peligro a bordo. Tras confirmar que no había peligro, saltó a cubierta de un solo brinco, pasando sigilosamente junto a pirata tras pirata hasta llegar a los aposentos del capitán. Fuera de la puerta se encontraba un hombre con pantalones anchos y una chaqueta marrón, de cejas cortas, que pulía cuidadosamente una daga con púas. Al asomarse por las ventanas de cristal del camarote del capitán, Edward lo encontró vacío. Magnificar, Imperio. Con la ayuda de la versión amplificada de nivel 4 del hechizo Imperius, Edward tomó el control del hombre con facilidad. El rostro del pirata se iluminó con una alegría inexplicable. ¿Dónde está esa mujer pelirroja, Helin? El capitán la llevó consigo. Comíllase. Edward estaba sorprendido. Era evidente que Traki acababa de dejar el barco solo. El hombre continuó explicando sin que nadie se lo pidiera, la capitana obtuvo recientemente un objeto místico de almacenamiento, una bolsa que puede contener tanto objetos como personas. Lleva a Helin en esa bolsa. Edward se quedó boquiabierto. Sintió como si se hubiera disparado en el pie. Entonces, Traki terminó comprando la bolsa encantada de extensión indetectable que el ahorcado vendió, pero ni siquiera pareció reconocer a Alger antes. O, tal vez pasó por varias manos antes de llegar a ella. Para entonces, el precio ya debía haber subido considerablemente. Maldita sea, si no fuera por esa bolsa, Helin habría tenido que quedarse a bordo y habría sido fácil conseguir su sangre. Ahora tendré que enfrentarme a Traki cara a cara. A decir verdad, Edward no tenía muchos prejuicios contra Traki, si no fuera porque ella lo había atacado directamente. Al contrario, sentía cierta compasión por ella. Su situación familiar era un completo desastre. Su madre la tuvo con su padre. Luego, su padre se convirtió en mujer, encontró a un hombre y tuvo un hijo con él. Más tarde, la propia Traki se transformó de hombre a mujer, y su hermanito, probablemente también se convertiría en mujer. Habiendo crecido en un entorno tan retorcido, resultaba casi increíble que Traki aún albergara un anhelo bastante ingenuo de amor. Cuando creía que Klein estaba a punto de matarla, lo último que preguntó fue, ¿sabía Helin del asesinato? Podríamos llamarla una tonta enamorada, o simplemente una romántica empedernida. Desafortunadamente, permaneció atada a la influencia de su madre y al control de la secta de las demonisas, realizando constantemente trabajos sucios como el tráfico de seres humanos, profundamente pecaminosos, se podría decir. Edward había planeado originalmente tomar la sangre de Helin, dejar ir a Traki,
hacerse cargo de la tripulación, zarpar hacia alta mar y luego hundir el Black Death. Ahora no le quedaba más remedio que retirarse en silencio, no tenía sentido alertar al enemigo. Mientras tanto, tras entrar en el Palacio Negro con la multitud, Danitz anotó la lista de la compra de Eduardo. Los ingredientes principales y complementarios para la secuencia 8, erudito en combate cuerpo a cuerpo, y la secuencia 7, brujo de la ruta de Mystery Player, estos eran para Dumbledore. Los ingredientes para la secuencia 6 de la ruta del espectador, hipnotizador, esos eran para Audrey. Y los materiales para la secuencia 5 del camino del aprendiz, viajero, Edward los quería para sí mismo. Al poco tiempo, varios grupos comenzaron a buscarlo. Los materiales místicos en manos de Danitz se acumularon rápidamente. Entonces, de repente, se dio cuenta de que... Un momento, ¿no soy yo quien está pagando todos estos materiales? ¿Y si me ignora? ¿Y si me deja plantada? Eso representa medio año de ahorros. Pensaba usarlo para comprar una casa nueva. Mientras él murmuraba y se inquietaba, una mujer con una túnica negra de estilo clásico entró por la puerta del palacio. Su túnica estaba bordada con numerosos símbolos arcanos y sellos mágicos. Danitz la reconoció, era la almirante de las estrellas, Catleya. Por donde quiera que caminaba, un tenue resplandor estelar parecía permanecer a su paso. Los piratas cercanos se giraban para mirarla, uno tras otro, con rostros llenos de asombro, como si contemplaran a un hechicero de la cuarta época. PFF, ni se acerca a nuestro capitán, murmuró alguien. Justo cuando pronunció esas palabras, apareció la tan esperada capitana Edwina. Danitz resistió la tentación de acercarse a ella, preocupado de que si Edward se metía en problemas, podría implicar a su propio capitán. Ahí, al final, lo cargo todo yo solo. Danitz dejó escapar un largo suspiro y se giró de nuevo hacia la entrada. Comillas, ¿por qué no ha vuelto ese tipo? No me digas que lo pillaron con las manos en la masa haciendo algo turbio, al menos podría haberme pagado primero por esos materiales. De repente, una figura entró en su campo de visión, un hombre de rostro pálido, ojos hundidos, pupilas de color marrón claro y un sombrero tricornio desgastado en la cabeza. Comillas. Danitz apartó la mirada de inmediato y se dirigió rápidamente hacia la parte más densa de la multitud. Comillas, almirante de sangre, señor. Este era un viejo enemigo del sueño dorado. Aunque la conferencia pirata se regía por una regla tácita que prohibía las peleas, Danitz no se atrevió a apostar a que ese despiadado carnicero respetaría ese acuerdo. Al ver a señor alejarse, Danitz finalmente exhaló un suspiro de alivio. Pero al instante siguiente, su cuerpo se paralizó, presa de una parálisis repentina. Había perdido todo control sobre sus movimientos. Sus pupilas se contrajeron violentamente al ver la espantosa figura de señor cerniéndose sobre ellas, con una sonrisa maliciosa. Te veo. La mano derecha de Danitz se alzó contra su voluntad y se agarró la garganta. Sus 5 dedos se apretaron con fuerza, las uñas se clavaron en su piel, comprimiendo su tráquea y cortándole la respiración. No pudo resistirse en absoluto, solo pudo experimentar la desesperación de acercarse lentamente a la muerte. Comillas, aquí no se permiten pertenencias. En ese preciso instante, se oyó la voz de Edward. En el segundo siguiente, la forma fantasmal del señor fue expulsada violentamente del cuerpo de Danitz. Danitz cayó de rodillas, tosiendo violentamente de dolor. Tos, 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 tos. Edward se acercó lentamente. He oído que las peleas están prohibidas en la conferencia pirata, dijo en voz alta. Su voz atrajo la atención de los piratas cercanos. Quienes reconocieron al señor retrocedieron de inmediato, temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado. El señor miró a Edward con una sonrisa inalterable. Te encontré. De repente abrió la boca y lanzó un chillido desgarrador. Una calavera fantasmal envuelta en una niebla oscura se abalanzó sobre Edward. Comillas, fuego demoníaco. Un torrente de llamas rugientes estalló, incinerando el cráneo hasta convertirlo en fragmentos. Senor se abalanzó hacia adelante como un vehículo a toda velocidad, pero su objetivo era en realidad Danitz, que seguía arrodillado. Grieta. Edward se teletransportó al lado de Danitz, lo agarró del hombro y se preparó para desaparecer de nuevo, pero su cuerpo se puso rígido de repente. En sus pupilas apareció la imagen del señor. Sin ataduras. Comillas, aquí no se permiten pertenencias. La figura fantasmal del señor fue expulsada una vez más del cuerpo de Edward. Comillas, confundus, petrificus totalus, avada kedavra. Edward lanzó inmediatamente una ráfaga de 3 hechizos.
Señor, aturdido brevemente, logró esquivar la segunda y la tercera maldición con su forma espectral, reapareciendo a más de 10 metros de distancia, optando ahora por no seguir luchando. Dio una palmada suave, con el rostro inexpresivo. Impresionante, como cabía esperar del temperamental Herman Sparrow. Zas. Todas las miradas se dirigieron a Edward. Herman Sparrow, ese Herman, pero no se parece al hombre del cartel de búsqueda. Probablemente disfrazado. Comillas, así que esta es su verdadera cara, es tan joven. Sí, se ve totalmente diferente a cómo lo describen. Comillas G, ¿a quién le importa? Su recompensa es de 220.000 libras. 220.000. Dios mío, eso es más que suficiente para varias vidas. A medida que las expresiones de los piratas que lo rodeaban se volvían cada vez más amenazantes, Edward frunció profundamente el ceño. No lograba comprender cómo señor había confirmado su identidad con tanta seguridad. Tras una breve pausa, los labios de Edward se curvaron en una sonrisa burlona. Comillas, ¿y cómo me reconociste exactamente? Señor, respondió con calma, no te reconocí, pero sabía que Blazing Danitz Sphere Fistace, así que quien lo salvó debe ser Herman Sparrow. Si no hubiera llegado justo a tiempo, Danitz se habría estrangulado hasta la muerte. Danitz, aún agarrándose la garganta, se puso de pie lentamente con una expresión sombría. Tos, 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 yo solo mencioné esa identidad en el sueño dorado. ¿Así que uno de los lamebotas de Edwina lo delató? TCH, ni siquiera los tontos son fiables hoy en día. En ese instante, señor volvió a transformarse en un espectro y huyó velozmente hacia las profundidades del palacio. Herman Sparrow, nos veremos muy pronto. Su voz era fuerte, como si estuviera haciendo un anuncio público, dirigido a los piratas cercanos y, lo que es más importante, a los almirantes piratas que se encontraban dentro. Edward entrecerró los ojos. No hay necesidad de esperar. ¿Qué tal ahora mismo? Distorsión. Con un movimiento de su varita, Edward desvió a la fuerza la trayectoria de señor, atrayéndolo de vuelta hacia sí mismo. Luego vino otra serie de encantamientos. Comillas robar. Lanzó varios hechizos de robo, en rápida sucesión, robando los pensamientos actuales de Senor. Comillas amplificar, Avada Kedavra. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.